Buenos días, bienvenidos a todos al quinto webinar que estamos organizando en el marco del ecosistema de Activa. Les agradecemos a todos el interés y la puntualidad. Perfecto, ahí me están confirmando que se escucha bien. Bien, bueno, les cuento quiénes somos los anfitriones de la charla de hoy. Donde vamos a abordar algunos aspectos relacionados con el análisis de campaña y las conclusiones que podemos sacar. En este caso, por supuesto, de procesos vinculados con haber incorporado distintos tipos de tecnología en mayor o menor medida, digamos, procesos innovadores donde se han hecho las cosas de otra manera. Mi nombre es Victoria Soda, yo pertenezco al departamento de comunicación de la empresa GeoAgro y me acompañan Daniel Leiva y Sebastián Lanfranco, ambos miembros de la red de socios regionales, uno de la zona de Buenos Aires, que en el caso de Seba, y Daniel, que está en Santiago del Estero, la zona de Ceres, Santa Fe. Bueno, y dando respaldo a toda la zona norte del país. Bueno, la idea de hoy, primero voy a introducir muy rápidamente qué es Activa para aquellos que estén asistiendo a este tipo de charlas por primera vez. Activa es una alianza de empresas, un gran ecosistema formado por empresas que brindamos servicios y productos para el agro y que decidimos encarar juntos una misión que es impulsar la innovación. El ecosistema a lo que apunta es a poder ir acompañando el proceso del ciclo productivo, demostrando cuáles son las decisiones que podemos tomar implementando tecnologías, en algunos casos de muy simple, de muy poca complejidad, en otros de mayor complejidad, pero ir acompañando el proceso con contenidos pertinentes a cada etapa. Es por eso que en este momento que estamos, digamos, que está en curso la campaña, digamos, está sembrada la soja y el maíz, pero que ya hemos sacado conclusiones respecto del trigo y ya empezamos a sacar algunas conclusiones respecto del girasol. Vamos a analizar hoy algunos ejemplos del análisis de campaña. ¿A qué nos referimos con análisis de campaña? Bueno, en realidad esto es simplemente repasar que es el cálculo de los resultados económicos del ciclo productivo culminado. Es muy importante, y esto ya es el primer hito de la innovación, contar con los mapas de rendimiento, porque son la fuente de datos claves para poder cuantificar cómo nos fue en el ciclo que estamos culminando y fundamentalmente evaluar la efectividad de las decisiones y de los manejos que hemos podido implementar. Y el ejercicio clave y crítico que nos parece que es la esencia, digamos, de todos estos procesos de gestión de conocimientos y demás, que tiene que ver con aprender, ¿sí? Con evaluar lo que pasó, con sacar conclusiones y aprender para adelante. Y empezar a poner a plantearnos, a planificar cada ciclo como uno que tiene que ser mejor que el anterior, digamos, en base a todo este conocimiento que hemos generado. Y entrar en procesos de mejora continua. Vamos a entrar a los análisis que hemos seleccionado. Estos son algunos casos de análisis de campañas vinculados al trigo, ¿sí? Estos establecimientos son, bueno, de la empresa Agroreservas y Vaca Pampa, del sur de Santa Fe en un caso y del centro de Buenos Aires en otro. Yo le voy a dar la palabra para esto a Sebastián Lanfranco. Esperen que voy a abrirte el audio. Sebas, ¿nos escuchás? Buenos días. Sí, buenos días. ¿Qué tal? Bien, los dejo con Sebas. Muchas gracias. La idea es mostrarle algunos de los ejemplos de información que se fueron generando con estas dos empresas, para que tengan idea. Agroreservas tiene campo en la zona de Cábana, en la zona de Runciman, sur de Santa Fe y Córdoba, y la empresa Vaca Pampa es una empresa que está en Henderson, que es centro-oeste de la provincia de Buenos Aires. Bueno, y obviamente ya lo hizo Vic, pero también agradecer a estas empresas que nos permiten compartir las experiencias. Cuando planificamos y a lo largo de cada campaña se van tomando distintas decisiones de manejo, y la tecnología nos permite ejecutar esas decisiones, nos ayuda a ser más eficiente
nos permite repartir más inteligentemente los insumos, ya sea para potenciar rindes o para mejorar los ambientes. Nos permite ahorrar insumos, por ejemplo, usando los sistemas de pulverización tipo WIDIT, WIDSEEKER, Celetron, etc. Pero algo muy importante es que la tecnología nos permite medir, y nos permite medir variables que nos ayudan a detectar errores para poder corregirlos en el futuro. Nos permiten auditar labores, nos permiten analizar la respuesta de cada cultivo frente a las estrategias planteadas. Es decir, cómo se comportó cada variedad, cuál fue la respuesta por ambiente, cuál fue la respuesta de la estrategia de fertilización para la variedad y para el ambiente. Nos permite detectar situaciones en que nos lleva a hacer alguna labor, por ejemplo, para revertir una compactación por el tránsito de la maquinaria o por 2 años de inundaciones. Todo esto podemos medir, y el medir nos permite corregir y tomar cada vez mejores decisiones. Y una vez que cosechamos el cultivo y procesamos toda la información, siempre trabajando con el equipo de trabajo de cada establecimiento, podemos evaluar los datos y bueno, y esto que vamos a mostrar ahora son algunos de los datos generados y las conclusiones que surgieron en el análisis, en el taller de cierre de campaña con el equipo de trabajo. Vuelvo, no solamente mostrar nos permite ser eficientes, sino medir y detectar distintas situaciones. Y este es un caso del primer lote de siembra de trigo. En este lote se largó la siembra de trigo en la campaña, se calibró la máquina, se hizo la prescripción, todo de manera correcta, pero no se prestó atención a la regulación de la cuchilla turbo. Y bueno, y el triángulo marrón que vemos arriba fue la primera parte de siembra del lote, donde la semilla, debido a que el rastrojo no estaba bien cortado, no se logró una buena siembra. Eso lo fuimos viendo, detectando ya con el monitoreo satelital de cultivos. Siempre ese sector, ese triángulo, mostró menor índice verde que el resto del lote. Después, cuando cosechamos, procesamos el mapa de rendimiento, y ese descuido o ese error en la regulación de la cuchilla de corte nos dio una diferencia bastante importante, casi 800 kilos de diferencia respecto del resto del lote, que estaba con la cuchilla bien regulada. La siguiente, Vic. Esto también, cuando hacemos todo el análisis de la campaña, vamos dándonos cuenta de las situaciones. Y en este caso se empezó a cosechar el lote de norte a sur. Cuando se llega a la mitad del lote, había pronósticos de lluvias y tormentas para esa noche. Por lo tanto, las 2 máquinas dejaron de cosechar ese lote y se fueron a cosechar algunos bajos para tratar de levantarlos. Después de que, cuando hubo otra vez condiciones de cosecha, volvieron, terminaron el lote, pero con el problema de que ya había algo de trigo revolcado. Bueno, ese atraso en la fecha, en la cosecha, en el momento óptimo de cosecha, hizo que haya una diferencia prácticamente de 700 kilos. Es decir, por no haber terminado la cosecha del lote, se perdieron 700 kilos por hectárea. Muchas veces, también conclusión del equipo es que el lote hay que cosecharlo cuando está, incluso si podemos adelantarnos un poco, esperando quizás no el óptimo en cuanto a humedad de grano, arranquemos, porque
cada día que pasa es un riesgo tener el trigo sin levantar, el cultivo sin levantar, pero vemos también que una demora en la cosecha puede provocarnos una pérdida de rendimiento bastante importante. La siguiente, Vic. Este es un caso que también muchas veces lo vemos a campo. Toda la franja, lo que está en amarillo, es lo que se cosechó de día. Se hizo con las mejores condiciones, es decir, rastrojo y humedad relativa buenas para cosecha. Y una vez que se reviene la humedad a la tardecita, queremos seguir avanzando con la cosecha y sin embargo acá el monitor de rendimiento, que es la franja azul, es lo que se cosechó de noche, vemos que se perdió rendimiento. El mapa nos muestra que llegó menos granos a la tolva. Quiere decir que el hecho de que el cultivo, la paja haya estado bastante húmeda, no permitió una buena trilla y separación de grano, y la consecuencia fue que bajó el rendimiento. Pero también lo ven los sembradores, no solamente perdemos rendimiento por cosechar con esas condiciones, sino también que la distribución del rastrojo en la cola de la cosechadora no es buena, entonces después al sembrador se le complica todo el trabajo posterior, se atrasa la siembra, y ese atraso en la siembra de las hojas de segunda también tiene pérdidas en el rendimiento del cultivo. Entonces, bueno, estas cosas nos permiten medir y darnos cuenta de lo que pasa ante este tipo de situaciones. Después, bueno, dijimos que permitía medir cómo responden los cultivos frente a distintas estrategias. Este es un campo que está bien trabajado bastante bien en cuanto a la fertilización fosforada y de azufre. Fuimos mejorando los niveles de fósforo y de azufre a lo largo de 3 o 4 campañas que se vienen trabajando con manejo por ambientes. Y se llegó la estrategia acá fue tomar un umbral crítico. Todos los ambientes que daban resultados de disponibilidad de fósforo por debajo de ese umbral crítico, se hacía un enriquecimiento y una reposición. Y los ambientes que tenían por encima del umbral crítico y unos 5 partes por millón por encima de ese umbral, se hace la reposición, y lo que supera en 5 partes, más de 5 partes por millón el nivel de fósforo, se utiliza una dosis de arrancador. Bueno, este manejo hizo que los niveles de fósforo fueran subiendo en todos los ambientes. Se partieron de niveles de fósforo entre 8 partes por millón y 20 partes por millón, y hoy los ambientes que menos fósforo tienen 12 partes por millón, y son muy pocos los que no llegan al umbral, y llegan a haber muchos ambientes con 40 partes por millón. Entonces este ensayo fue un lote que está bastante por encima del umbral establecido, y se usó una dosis de arrancador, pero también quisimos ver si había respuesta al fósforo si ponemos una dosis acorde al potencial y al requerimiento del cultivo. El mapa de la derecha es el mapa de rendimiento, y podemos ver que no hubo ninguna respuesta al fósforo. El rinde de las dos dosis fue exactamente igual. Fue de 5.600 kilos por hectárea, usando 80 kilos por hectárea como arrancador, como 150 kilos por hectárea, que era lo que se hubiera llevado, la recomendación que hubiéramos hecho de acuerdo a la necesidad del cultivo. La siguiente, Vic. Y en este mismo campo sí vemos que hay una influencia o una respuesta muy marcada al nitrógeno. Vemos en el mapa de la izquierda, es una prescripción por ambiente de la dosis de Solmix. El verde son 300 litros por hectárea de Solmix, el azul 400 litros. Esto es
siempre se hace por muestreo de suelos por ambiente y de acuerdo al potencial, obviamente al potencial, al rinde esperado del cultivo, como a la disponibilidad de nitrógeno en el suelo. En el mapa de la derecha vemos que hay una respuesta, una correlación con el ambiente y con esa prescripción, y la diferencia entre de 100 litros de Solmix aumentó el rendimiento del cultivo en 500 kilos por hectárea. O sea, vemos que estamos bastante estabilizados en lo que es fósforo, donde no vemos respuesta, pero en el nitrógeno sí hay una gran respuesta. Y dicho sea de paso, y yendo a lo que estaba mostrando antes, vemos también cómo a mitad del lote se cambia el rinde del cultivo, baja y está bastante marcado, y eso también se debe a momentos de cosecha. O sea, la parte norte del lote, que es donde se ve que baja el rinde, es porque el momento de cosecha, las condiciones de cosecha, no fueron las óptimas, como en el caso del sur del lote. La siguiente, Vic. Y esto es una zona totalmente distinta, esto es en Henderson. Se sembraron 3 variedades en un lote bastante grande y la idea, bueno, se ambienta el lote, una clasificación simple y muy práctica que hacemos en esta zona con la empresa, es en alta, media y baja productividad, y la baja productividad puede verse a una loma arenosa, zona de médanos, como a bajos hídricos. Y después, bueno, el mapa de rendimiento nos muestra que hay una alta correlación entre variedad y ambiente, entre cultivo y rinde y ambiente. Vemos cómo el rinde es mucho más alto en los ambientes de alta productividad respecto a los de baja productividad. También vemos que la estrategia de manejo que se hizo, tanto de elección de variedades como de la estrategia de fertilización, fue acertada incluso en los ambientes de menor productividad, ya que se llegó a los 5.000 kilos en esos ambientes, tanto lomas arenosas como bajos hídricos, o bajos con riesgo hídrico. Y pasamos a la siguiente, Vic. Y podemos ver cuál fue la respuesta de las distintas variedades en cada ambiente. Todas las variedades, las 3 variedades usadas en este caso, mostraron una buena respuesta, una buena correlación con el ambiente, y esta información también nos permite ir generando una base de datos que nos permita luego decidir qué variedad vamos a usar y con qué manejo, de acuerdo a la respuesta que tenga cada una en los distintos ambientes. Es decir, hay algunas variedades que no solamente rindieron más, sino que respondieron mejor a una loma arenosa o respondieron mejor a un bajo con riesgo hídrico. Entonces, este tipo de información, si no la medimos, no la podemos analizar y no podamos entrar en ese proceso de mejora continua que hablaba Victoria. Hoy la tecnología nos permite ejecutar las decisiones de manejo, pero algo muy importante y que pocos están acostumbrados a hacer es de analizar la información, procesar los mapas y analizar con el equipo de trabajo esta información. Todo lo que se genera de esa forma es muy rico y se va mejorando campaña a campaña en todas las decisiones que se toman. Eso es todo, Vic. Muy bien, Sebas, muchísimas gracias. De nada. Yo, a modo de conclusión, quería reforzar esta idea de que, fíjense, son muy pertinentes los casos que mostraste, porque desde análisis de la calidad de la cosecha y cómo eso puede impactar, que es simplemente ese proceso, pero que repercute muchísimo en el rendimiento, en los casos que mostraste del momento de la cosecha, del horario, de la profundidad de la cuchilla y demás, hasta, digamos, conclusiones mucho más complejas que están vinculadas con las decisiones que se tomaron en la siembra o en la fertilización, cómo el mapa de rendimiento es clave para poder cruzar variables y sacar conclusiones, ¿no es cierto?
es muy interesante porque va desde una cosa muy sencilla, como la hora de cosecha, a evaluar decisiones mucho más importantes y relevantes para el ciclo productivo, ¿no? El cual, yo siempre digo que no tener el mapa de RINDE es como empezar un libro y no leer el final del cuento. Todas las decisiones las podemos ir registrando con los monitores de siembra, monitores de pulverización, etcétera, pero vamos a ver el éxito o el fracaso de las decisiones tomadas siempre y cuando contemos con un buen mapa de rendimiento. Por lo tanto, también la calibración del monitor, de los sensores, etcétera, es muy importante, generar información de calidad. Exacto, de hecho la reunión remota anterior a esta abordamos ese tema, el tema de la calibración de monitores. El material está disponible para aquellos que estén interesados en repasarlo y de hecho, bueno, cuando estemos en unos días previos al inicio de la cosecha de la gruesa también vamos a compartirlo y a difundirlo y probablemente hacer otra reunión remota similar a esta, pero volviendo a abordar ese tema porque es clave para generar información de valor. Bueno, Sebastián, muchísimas gracias. Muy valioso. No sé si hay alguna pregunta, lo vamos a dejar para después. Recuerden que si tienen dudas pueden utilizar la ventana de chat y tanto Sebastián como Daniel nos van a ir dando sus respuestas, abriendo el debate y demás. Bueno, vamos a pasar a los próximos análisis que tienen que ver con algo más fresquito todavía, que tiene que ver con la campaña, con los resultados de Girasol de esta misma campaña. Es información generada hace muy poquito tiempo, y lo valioso de este caso, para lo cual agradecemos el ejercicio que hizo Daniel y que ahora va a compartir con nosotros, es que además trató de monetizar, digamos, si bien todos esos resultados que mostró Seba, todos tenemos en la cabeza cuáles son los valores del cereal y podemos multiplicarlo, digamos, acá vamos a ver resultados expresados directamente en dólares, lo cual de pronto lo transforma en algo más fácil de comprender y si se quiere más impactante. Un momento que tenemos aquí una pregunta. Antes de avanzar vamos a contestar la pregunta de Alejandro, que nos dice: buen día, Alejandro O'Donnell, gracias por tu consulta. En la diapositiva 11 mostraron datos de análisis de rinde en función de nitrógeno aplicado. ¿Dejaron en ese lote franjas testigo para medir si la diferencia de rinde fue por nitrógeno o no es que es un mejor ambiente? Vamos a volver para atrás. Filmina 11, ¿te referís a este caso, Alejandro? Sebas, ahí tenés abierto el micrófono. Estos en realidad son bloques, se fueron levantando los alambrados y se fueron haciendo bloques de acuerdo a la parte operativa principalmente, pero también por ambientes. En los distintos sectores, en los distintos bloques se hacen varias franjas de testigo con dosis, distintas franjas para ver la respuesta. Eso a lo largo de 3 o 4 campañas que venimos trabajando, y en todas mostraron respuesta a la fertilización nitrogenada. O sea, obviamente está ajustado un poco al ambiente, en algunos casos se mejora, la diferencia ambiental no es tan grande, entonces podemos subir bastante el rinde del menor ambiente, y en otros casos la diferencia de ambiente es un poco más marcada y obviamente el resultado va a estar también dado por las limitantes que tiene ese ambiente. Entonces, cuando nosotros hacemos la estrategia de fertilización, tenemos en cuenta primero qué tipo de limitantes y si es posible subir bastante el potencial de rinde del ambiente de menor calidad, por un lado. Y por otro lado, de acuerdo a las limitantes que tienen, vemos el potencial del cultivo, lo que va a extraer o lo que necesita para poder llegar a ese potencial, y en función de eso se hace una fertilización. Entonces, si bien esto se debe a una estrategia de manejo por ambiente, se usó mejores niveles en los ambientes de mayor potencial, también vamos viendo en distintas franjas que se hacen en los lotes, de acuerdo a variedad y fechas de ciclos, etcétera, se van haciendo franjas testigos con distintas dosis para ver la respuesta. Y en general es un campo, por eso concluimos después de varias
de varios registros que se fue estabilizando fósforo y azufre, no hay tanta respuesta, eso lo hemos medido con esa franja testigo, y sí hay una buena respuesta en nitrógeno en general. Muchas gracias, Eva. Ahí Alejandro agradece tu respuesta. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta respecto de lo que nos mostró Sebastián? Bueno, vamos a ir entonces avanzando a los casos de girasol. Hola Daniel, buenos días. Hola, buen día. ¿Cómo andan? Les agradecemos la presencia de todos. Muy buenos los casos de Sebastián también. La verdad que imperdible. Para consultar después cualquier cosa, creo que hay que abrir el debate al final también. Así que bueno, nosotros queremos compartir información bastante nueva. Todavía en curso la cosecha, pero bueno, salieron un par de lotes y ya hicimos los análisis, para lo cual está bueno compartirlo en esta instancia. Todos estos casos son del sur de Santiago del Estero y utilizamos un lote ejemplo, ¿sí?, donde una de las características llamativas, podemos decirle, que tiene solamente 16 hectáreas, y por ahí son dimensiones que uno estima o piensa que no hay variabilidad y que puede tenerlo bien controlado, y en realidad se han sucedido cosas que van más allá de las voluntades y de las ganas y de la forma de trabajo de quienes estamos encima de los lotes. Entonces es muy interesante pensarlo desde ese punto de vista, que estamos hablando solamente de un lote de 6 hectáreas. Un adelanto, el cierre nos dio algo muy positivo a favor de todo el manejo, que está próximo a los $48 hectárea de margen bruto a favor de lo que es la estrategia en las diferentes etapas que vamos a compartir. Desde GeoAgro se piensa que más o menos aproximadamente las dividimos en 7 etapas. Pueden ser variables y en cada una podemos pensar en distintas estrategias. Y afortunadamente este lote nos dio la oportunidad de poder en cada una de estas instancias tomar decisiones basadas en información y ejecutadas de forma rediseñando el proceso, digamos, dejando de lado los valores promedio de manejo y ejecutando la gran mayoría a tasa variable y con decisiones objetivas y significativas basadas en datos. Podemos seguir. Vamos a arrancar con la etapa de presiembra. Este cultivo fue sembrado en agosto, por lo tanto la presiembra estamos hablando del mes de julio, fines de julio. Ustedes están viendo un NDVI de alguna forma agrupado o clasificado que nos entrega un mapa en 3 clases, el cual nosotros lo llevamos a una decisión a campo. ¿Cuál fue la decisión a campo? Fue hacer un manejo de un herbicida a tasa variable, pensando en que los tamaños y la densidad de las malezas han sido distintas. Según los valores de NDVI que encontrábamos a campo, se han validado esos datos. No es que se toma simplemente al azar, sino que con una aplicación móvil podemos ir viendo el NDVI en el lote y vamos tomando una decisión, ¿sí? Normalmente el rediseño, ¿cuál fue? Antes uno va y ve el sector más enmalezado y de mayor tamaño de malezas, y ese sector es el que te define la dosis para el resto del lote, ¿sí? Porque el objetivo que estamos buscando es controlar esa maleza de mayor consideración. Y mientras tanto vemos que había otros sectores donde la maleza no era demasiado problemática ni en su tamaño ni en su densidad, para lo cual solamente en este caso variamos volumen, y la pulverizadora tenía un caldo, ¿sí?, que ustedes pueden ver cómo estaba preparado en la primera columna de
De las imágenes abajo a la izquierda habla del producto que usamos en cuestión y la labor. En este caso son 3 ambientes, y si hubiésemos hecho el lote en una dosis fija con un ambiente único, ¿cuál sería el costo? Y cuál sería, que estamos hablando de $572 para las 16 hectáreas, mientras tanto lo que se ejecutó estamos hablando de $441, 440,95. Eso nos da una importante diferencia, que estamos hablando de que estamos mejorando, en este caso, 2 aspectos: el control, que fue muy efectivo, cualquier cosa luego lo repasamos, y el costo. Se bajó el costo, dejando a favor, digamos, de lo que fue la aplicación a tasa variable de casi $8,20 por hectárea. Lo más interesante de esto es, seguramente puede llevar a mucho debate, lo más interesante de esto es que el control fue efectivo y que realmente cumplimos el objetivo de bajar el costo y de controlar la maleza de forma correcta. Vamos a la siguiente etapa. Eso es presiembra. Luego se inició la siembra. La siembra, tomamos el mapa de productividad histórica de ese lote. Estamos hablando, recuerden, un lote de 16 hectáreas, donde hay variabilidad dentro del lote. Y lo que se hizo para llevarlo a una cuestión más empírica a esto, y no estar hablando en lo hipotético, en mitad del lote se planteó una dosis fija promedio de semillas, que estamos hablando de 62.000 semillas hectáreas, que es una dosis promedio regional, mientras que la otra mitad superior del lote se trabajó a tasa variable, con 3 ambientes. Esos 3 ambientes, por supuesto, la densidad de semilla va acorde al potencial. Cuanto más baja es la productividad, estamos colocando menos cantidad de semillas, y a medida que aumenta la productividad estamos colocando más cantidad de semillas. Esto nos lleva a prácticamente tener un costo similar, en este caso un poquito más caro, apenas $1 por hectárea la tasa variable. Con esto, en conclusión, prácticamente estamos usando la misma semilla, la misma cantidad de semilla en las 2 superficies, tanto a dosis fija como a dosis variable. Lo que sucede es que en la dosis fija está distribuida de forma homogénea, mientras que en la dosis variable estamos distribuyendo la semilla acorde al potencial productivo del lote. Y lo que ustedes ven a la derecha es efectivamente el mapa de siembra de cómo se ejecutó esa labor. Es decir, que para ver que realmente estamos haciendo un ensayo concreto a campo real de macro áreas, digamos, ¿sí? Vamos a la siguiente. Luego, siguiendo el desarrollo del cultivo y la evolución del mismo, en un momento se detectó focos de plagas que estaban asociadas a gorgojo, con un NDVI del 22 de septiembre, el cual, estamos hablando, esto hay que siempre, cuando hablamos de NDVI, es un NDVI que nos respalda la recorrida y de alguna forma valida lo que uno puede ver de variabilidad en ese NDVI, y en este caso se había notado tenuemente, muy leve, una variabilidad en el centro del lote y sobre todo en la parte derecha, y se corroboró, se validó a campo y se identificó que era donde realmente había un foco inicial de gorgojos y algo de isocas cortadoras. Y en este caso, mientras que teníamos todo un sector de la izquierda donde prácticamente el daño era nulo y no había presencia alguna de plagas. En este caso, sí teníamos que tratar, la decisión era tratarlo porque el sector donde estaba presente las plagas estaba ocasionando daños graves, en algunos sectores moderados y otros prácticamente nulos.
y se decidió trabajar también a tasa variable respetando las dosis mínimas y las dosis máximas de los insecticidas. En este caso, si hubiésemos tratado todo el lote con una dosis recomendada para poder controlar la plaga, hubiésemos gastado $178 y de esta forma, manejando mínimos y máximos de las dosis recomendadas de insecticida, terminamos bajando el costo a 145. Eso nos da $2 a favor de la aplicación de insecticida a tasa variable para el control de plagas. Seguimos, esto es lo que es el seguimiento del cultivo. Obviamente esto ha causado una disminución y un retraso en parte del cultivo, también algo de pérdida de plantas. Digo esto porque es importante que después en el momento de la fertilización se vuelve a tomar un NDVI como referencia, ya un NDVI del 7 de octubre, el cual nos da un indicio del estado en ese momento del cultivo, y para lo cual en ese momento ya el daño estaba reflejado y la plaga se había controlado, y en ese momento se decidió hacer tasa variable acorde a la cantidad y el potencial que había sido influido por la presencia de plagas. Entonces, ese NDVI del 7 de octubre se torna en una decisión donde se aplicó 40, 60 y 80 litros de nitrógeno, azufre y boro, que volvemos de nuevo, si lo hubiésemos hecho a tasa fija, hubiésemos gastado $452, y de la forma que lo distribuimos al insumo, estuvimos en 431, o sea que estamos casi $1.30 a favor de la dosis variable, ¿sí? Aplicado el fertilizante o pensada la refertilización, seguimos en el desarrollo del cultivo y ya entramos en momentos de definir la cosecha, y cuando decimos definir la cosecha nos referimos a la logística y a cómo es el orden de la cosecha. El cultivo de girasol es algo que tenemos que ser muy oportunos. Si lo cosechamos demasiado seco perdemos kilos, si lo cosechamos demasiado húmedo podemos perder por calidad o cuerpo extraño, y también obviamente por incurrir en unos costos que vendría a ser la secada. En este campo había dos lotes, el lote 14 y el lote 2. El lote 14, a diferencia del lote 2, presentaba de forma clara en las imágenes un estado fenológico de madurez mucho más homogéneo y una entrega mucho más pareja del cultivo, lo cual nos hacía pensar que podía estar en mejores condiciones iniciales de cosecha. Entonces efectivamente se mandó, y el lote 2 de forma contraria tenía sectores que habían sufrido el ataque de plagas, que venían un poco más retrasados y demás, que se mostraban con un poquito más de actividad o estaban un poquito más verdes, que es lo que se ve en la parte central del lote con color más oscuro. Entonces, esto es difícil monetizarlo, pero en este caso la decisión fue movernos primero y no perder el tiempo al lote 14, y esto estamos hablando de un NDVI del 31 de diciembre y la cosecha efectiva fue el 2 de enero. Entonces, la decisión fue esa. Esto creo que tiene como puntos a favor los momentos y los tiempos, siendo más efectivo en la cosecha, y también lograr una buena calidad en la cosecha respecto a humedad y condiciones del grano, ¿sí? Eso es lo que es pre-cosecha. Luego ya se ejecutó la cosecha, para lo cual sirve tremendamente para cerrar el ciclo, tal cual los casos que mostraba Sebastián, de el mapa de rendimiento, que es lo que de alguna forma nos corona y nos otorga la posibilidad de analizar las estrategias y los desafíos que tenemos agronómicamente para decir, bueno, cuál fue la mejor ecuación o el mejor manejo que llevamos adelante, ¿no? Y en este caso, recuerden, la mitad del lote había sido tasa fija y la mitad superior era tasa variable de lo que era siembra.
y en este caso se tomó un precio estimado en 245 dólares la tonelada de girasol. Tomamos ese precio para hacer los cálculos porque esto es un girasol que es alto oleico, que es bonificado en lo que es sobre todo grasa y aceite. En este caso, si ustedes pueden ver, en los dos análisis de dosis variable y de dosis fija, estamos hablando de un total en lo que es dosis variable de 8.838 dólares de ingreso, al cual se le descuenta la labor de cosecha, que son 736 dólares, y el ingreso efectivo en este caso sería de 8.102 dólares. Mientras que para dosis fija, el rendimiento nos entregó un ingreso de 8.243 dólares y le restamos el costo, que es exactamente el mismo de la cosecha, y nos queda 7.507 dólares de ingreso. En este caso estamos hablando del ingreso, es decir, lo que yo coseché, lo que yo vendí, acorde a cómo fue la estrategia de la siembra, ¿sí? Esto nos está entregando un margen muy interesante si yo comparo todo el manejo de lo que es la dosis fija versus la dosis variable de 37.2 dólares por hectárea. Ahora, lo más interesante está cuando ya cerramos el desarrollo de toda la secuencia de cultivo y de todas las labores que hemos hecho desde el punto 1 al punto 6, llamémosle, donde ese ingreso efectivo que tuvimos, le descontamos el egreso, que vendría a ser el manejo que hemos hecho por cada uno de los ambientes, y el manejo me refiero a las labores de siembra, lo que es semilla, a lo que es la presiembra y a lo que es la refertilización y el seguimiento de cultivo cuando se trató a través de insecticidas. Si yo al ingreso por cada uno de los manejos, tanto variable como fijo, le resto los egresos o los costos fijos que hemos tenido, el número nos da 345 dólares hectárea en dosis variable y 297 dólares en dosis fija. Entonces, al cerrar el ciclo de este cultivo y al poner los números etapa por etapa en la sumatoria final, estamos logrando 47.7 dólares hectáreas efectivos a favor de lo que es la dosis variable versus la fija, ¿sí? Lo cual es tremendamente alentador, y a su vez yo creo que esto es muchas veces incluso lograr duplicar el margen bruto respecto a lo que es un manejo a tasa fija, ¿sí? Ahí estaríamos terminando. No sé si querés que hagamos un repaso, Victoria. Muchas gracias, Daniel. Muy interesante el planteo y gracias por el ejercicio de ponerlo todo en números, etapa por etapa, porque a veces, digamos, hay algunas mejoras en la eficiencia que quedan solapadas por el resultado final, pero acá al desglosarlo podemos ver el valor de tomar mejores decisiones en cada momento. Yo simplemente agregar que de lo que mostró Daniel y también de lo que mostraba Seba, siempre el mismo concepto, digamos, que podemos ir a manejos, a la eficiencia buscada desde lo grueso, ¿sí? Y después hilar más fino también. O sea, fíjense que acá, en algunos de los ejemplos que tomó Daniel, simplemente partiendo de un índice verde de una fecha específica, se fue a campo, se verificó lo que los índices verdes, el índice verde estaba mostrando y se tomó una decisión, tanto en la fertilización como en el control de la plaga. Y después, bueno, en otros casos, ya se toma la historia de índices verdes del lote, ¿sí? Se definen ambientes, se toman decisiones de siembra variable, ¿sí? Decisiones que de pronto involucran todo otro bagaje de conocimientos. Pero lo importante es que en un ejemplo o en el otro, modificando la forma de tomar la decisión, la información que tomamos en cuenta y la tecnología que tenemos disponible para hacer manejos variables, por ejemplo, podemos mejorar los márgenes, ¿no?
Lo importante es conocer todas estas posibilidades, detectar que en realidad con menor o con mayor complejidad, en todos los casos tenemos que pensar en nuevas formas de hacer las cosas, porque cada una de esas nuevas formas nos arrojan eficiencias importantísimas. Sí, yo quiero agregar que, gracias por los aportes, Victoria, y las aclaraciones. Yo quiero agregar que esto es plantearse nuevos hábitos dentro del área productiva o de producción y nuevos desafíos. Yo creo que la clave está en medirlo, gestionarlo y evaluarlo. Entonces, hoy estamos contando un caso exitoso que también nos va a permitir corregir cosas seguramente, porque atrás de todo esto uno evalúa las distintas estrategias acorde a algunas de las preguntas que también uno planteaba, siempre buscando la mejor ecuación de costo-beneficio y siempre con la idea de mejorar la eficiencia. Entonces yo creo que es pensar en nuevos hábitos, en nuevas formas, en el rediseño de las labores. Hoy día la maquinaria, la gran mayoría, nos permite pensar en ese rediseño y muchos tal vez tenemos equipamiento tecnológico obsoleto y no lo sabemos aprovechar. Bueno, esto es de alguna forma lo que uno ve y lo que uno percibe con las imágenes, validarlo a campo y traducirlo en una decisión. Yo creo que ese es el desafío y sacarnos un poco el chip de trabajar todo a valores promedio. Bien, Daniel, hay uno de los asistentes que, bueno, no ingresó su nombre, pero sí nos hace una pregunta y es si el costo del servicio está incluido en los egresos. El costo del servicio no está incluido en los egresos, porque en realidad el costo de los servicios es anual y esto es de un cultivo, con lo cual el costo del servicio tendrías que dividirlo en dos, en el caso que hagas 2 cultivos en el año, digamos. De todos modos, yo te adelanto que el costo del servicio puede estar rondando entre los 3 y los 5 dólares anual, ¿no? Se refiere al servicio de asesoramiento en la implementación de estas tecnologías de parte de GeoAgro, ¿no? De Daniel. Entiendo que es esa la pregunta. Claro. Bien. Bueno, ¿alguna otra consulta, algún otro comentario? Acá Daniel nos sugiere que hagamos el mismo ejercicio para la cosecha de la gruesa de soja y maíz, que lo vamos a hacer, por supuesto. Gracias, Daniel, por tu sugerencia. Bueno, ¿alguna otra consulta? Ya estamos ahí. Bueno, Julián Borisov nos pregunta si utilizan algún otro índice además del índice verde. Gracias, Julián, por tu consulta. Hay otros índices, dependiendo cuál sea la aplicación que uno busque, es el índice que va más acorde. En este caso estamos hablando siempre de NDVI, pero sin duda se pueden estar aportando y viendo y evaluando otros tipos de indicadores, hasta incluso para lo que es precosecha, que te muestran un poco lo que es la turgencia de planta, humedad en la planta, ¿sí? Hay otras oportunidades y posibilidades. Sí es importante decir que la evolución de las plataformas, en este caso la plataforma nuestra se llama Campo 360 y es la que utilizamos, bueno, se utilizó Daniel para la generación de toda la información que mostró. Los procesos de manejo de información se van simplificando cada vez más. Hoy en día es muy sencillo, en base a un índice verde de una fecha puntual, hacer una clasificación de ese índice, es decir, transformar esa imagen que está compuesta de distintos píxeles en un mapa de polígonos, ¿sí? Clasificarlo en 2, en 3, en 4, como eran los mapas que estaba mostrando Daniel ahí, y en base a eso tomar alguna decisión que sea llevada a campo, ¿no? Hacer un mapa de prescripción que se llama, y transferirlo a algún proceso a campo.
Eso antes revestía mucha complejidad, había que pasar por varios sistemas y demás. Hoy en día lo cierto es que las tecnologías nos permiten resolverlo en 2 o 3 clics y está mucho más al alcance de la mano. Quien había hecho la pregunta sobre el costo del servicio era Néstor. Muchas gracias, Néstor, de Uruguay, por estar presente. Ahí Julián también nos agradece tu respuesta, Daniel. ¿Hay alguna otra consulta? ¿Algo que quieran comentarnos? Yo creo que para aportar también y clarificar y por ahí que vayamos perdiendo el miedo, siguiendo lo que decía Victoria, hay casos que, por ejemplo, hemos mostrado el tema de insecticida, son decisiones muy rápidas que hay que tomar por dinámica de población, por densidad y por daño, y en este caso se llevan de forma muy rápida, es decir, en 24 o 48 horas ya estamos pasando de una imagen, una validación, a una ejecución concreta a campo, digamos. Y créanme que eso no es algo imposible, y créanme que es algo que hay que pensarlo, desafiarlo. Seguramente en el proceso de aprendizaje vamos a cometer errores, eso hay que asumirlo, y cuando nos equivoquemos, pero nosotros de alguna forma todos estos casos y toda esta red que estamos hablando está para acompañarlo y para garantizar el éxito de esas aplicaciones, tratando de minimizar la posibilidad de los errores. Y en todo caso equivocarse también tiene que ver con este proceso de aprendizaje, ¿no es cierto? Esto es generar información, ir construyendo conocimiento en el proceso de innovación y ir ajustando decisiones. Aparte, bueno, obviamente todos conocen que en el contexto del agro fundamentalmente climático va cambiando permanentemente, y eso nos cambia las condiciones todo el tiempo, lo cual hace mucho más importante el ejercicio de aprender. Sebas, perdón, te interrumpí. No, era prácticamente lo mismo que dijiste. Sumando a que justamente el hecho de trabajar en equipo, porque todos los análisis los hacemos con el equipo de trabajo de cada productor, de cada empresa. Entonces todo lo que se va generando, analizando juntos la información, es mucho más valioso que si la decisión es solamente de una persona. Se crea mucho más conocimiento de otra manera. Exactamente, gracias, Sebas. Bueno, si no hay más comentarios ni reflexiones para hacer, vamos a dar por culminado la charla remota de hoy, agradeciéndoles a todos su presencia, su interés. Ha sido muy alto el interés permanente de todos, por lo que nos indica el sistema, que han estado mirando todo el tiempo. Cerca de 45 personas presentes. Agradecemos muchísimo que hayan estado, que hayan presentado sus comentarios y sus reflexiones. La propuesta del ecosistema Activa es proponerles, invitarlos mes a mes a charlas de este tipo, que después además quedan grabadas y se pueden compartir y se pueden visualizar. Y además vamos a estar este año ofreciendo reuniones presenciales para que este tipo de casos lo podamos abordar región por región, lo cual hace mucho más relevante y certera la información para cada uno de ustedes. El objetivo es demostrar que todas estas posibilidades existen, que la gran decisión pasa por entender que no podemos seguir haciendo las cosas de la manera que la veníamos haciendo, sino que es hora de empezar a mirar las cosas que hay, las oportunidades que nos ofrecen las tecnologías, y que hay equipos de trabajo preparados para acompañar estos procesos. Sí, hay un gran desafío ahí, hay una gran oportunidad, y hay empresas que se están alineando, como es el caso de Activa y todos los que integramos Activa, para facilitar esos procesos, para acortar la brecha entre las tecnologías y las posibilidades que tenemos de ser más eficientes, y los equipos de trabajo, digamos, que las empresas lo puedan capitalizar como una oportunidad real. Acá nos dice Néstor nuevamente, muy interesante, ¿cómo puedo acceder a la info de las presentaciones anteriores? Las vamos a compartir, Néstor. Yo tengo tu correo, porque lo utilizaste para registrarte en el webinar. Te voy a facilitar todos los videos. Y Daniel nos pregunta si, Daniel, tenés la lluvia caída en el lote que mostraste en el lote 2. Si tenés el dato de la lluvia caída. Sí, está registrada, partiendo desde junio,
Lo que tendríamos que agregar sería lo último de diciembre, pero teníamos aproximadamente unos 300, 280 milímetros, y después en lo que fue diciembre ahí aumentó muchísimo, digamos, ¿no? Pero vino muy bien lo que llovió. Bien, un contexto climático favorable. Totalmente. Para ese lote. Bueno, una vez más, gracias a todos por estar. Los esperamos en el próximo, que será alrededor de dentro de un mes y medio. Y bueno, los invitamos a compartir siempre que reciban una invitación de este tipo de reuniones, si les parece interesante, digamos, formar parte de la comunidad, invitar a otras personas, involucrar a sus equipos de trabajo en este tipo de cosas, son disparadores, y la innovación en el agro la hacemos entre todos. Así que, bueno, muchas gracias y que tengan un buen día.